Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 819. Recordando, señoras y señores, es la cuarta ocasión que la Fiscalía recibe, como fue ayer, el cuarto pedido de investigación por las supuestas coimas entregadas por la empresa Caminosca a funcionarios públicos. El gobierno norteamericano también ha estado realizando una indagación. Así está. Muchas gracias. Ha estado realizando una amplísima investigación. Y aquí los 13 contratos también han sido sometidos a un sinnúmero de inventarios que han contribuido de alguna manera al esclarecimiento de este que pasa a ser el primer ejemplo, la primera prueba de tanto abuso con los dineros públicos, de tanto robo, de tanta corrupción. Caminosca es apenas una parte de aquello. Me ponía a pensar con familiares en las últimas horas y nos poníamos a recordar la cantidad de temas, no solamente del área de Odebrecht o de las empresas brasileñas, que fueron las aventajadas desde hace rato, en ser las favoritas, seguramente por estas prácticas, que también anteriores gobiernos se dieron cuenta de que con los brasileños las cosas tienen yapa. El quichuismo cae a plenitud, cae bien, cae acertadamente. Miren ustedes que los 13 contratos más grandes de Caminosca, y especialmente unos 3 que ya han sido referidos y que lo vamos a transmitir nuevamente este momento, pueden estarle ubicando al vicepresidente de la República en una suerte de candidato a otros pasos jurisdiccionales o de la justicia o de la fiscalización, porque la Comisión Anticorrupción, según expresó ayer Jorge Rodríguez, su coordinador, decía, no le vamos a dejar. Hoy no le vamos a dejar al fiscal que haga lo mismo lo que hizo Chiriboga en fechas anteriores. Nos archivaron todas las denuncias que habíamos hecho con anticipación. Ahora, ¿qué va a hacer usted, señor fiscal, doctor Vaca, con el mayor respeto y hasta cierto punto consideración? Porque de lo que hemos ponderado como conductas ejemplares, las de su señor padre, caramba, ocupa niveles muy significativos. Usted tiene este momento un grave compromiso con su apellido, no con Alianza País, no con la administración del presidente Correa, y peor, con el señor vicepresidente. Eso hay que decirlo. Miren ustedes, la Comisión Anticorrupción en efecto denunció este jueves penalmente al vicepresidente Jorge Glass y varios funcionarios del correísmo por estos delitos de concusión y de cohecho. ¿Qué puede estar ocurriendo? Vamos a consultar al ex Contralor General del Estado, que tiene la bondad de acompañarnos, el señor doctor Alfredo Corral, el miembro de esta importantísima comisión patriótica, diría yo, el doctor Ramiro Román, y a nuestro contertulio, experimentado político y además abogado de los tribunales de justicia,
constitucionalista y maestro universitario, el doctor Víctor Granda. Ellos nos acompañan a partir de este momento. Bueno, pues las acusaciones de corrupción al gobierno anterior, decían ayer, buena parte de ecuatorianas están pasando de agache. No, aquí viene lo grande. El presidente de la República tiene la obligación de suspender aquellas funciones que le fueron entregadas al vicepresidente, porque hoy adicionalmente es objetado en cuanto a su transparencia, a su ética. Glass debe ser separado, debe ser investigado, Glass debe darle respuestas claras al pueblo ecuatoriano. Es el pedido de organizaciones sociales y la Comisión Anticorrupción, que en su informe determina graves responsabilidades del vicepresidente Jorge Glass y otros funcionarios en el caso Caminosca. Empresa que al ser comprada por la multinacional Carno, en una auditoría se descubrió mantenía en su contabilidad registros de pagos de sobornos a altos funcionarios del correísmo. Concluye que en definitiva recibieron por los contratos de Petroamazonas, Toachi Pilatón, Sopladora, Mina San Francisco, alrededor de 3.331.000 dólares. En relación con Glass, con el señor Albornoz, que hoy funge de asambleísta por Alianza País, el señor Espinosa, Arias, Castro, Villegas y Armendáriz. Descubrimiento por el que Carno demanda a Caminosca en las Cortes de Miami, ya que esos registros afectarían sus inversiones y negocios. Mas esta acusación es desmentida por el vicepresidente, que afirma se está usando un documento de forma parcial. Quitando las páginas relevantes que son contundentes en decir que no hay prueba alguna en contra de ningún funcionario. Aparecen símbolos que son copiados de lo que significa la página de Odebrecht. Si ustedes ven, es exactamente una copia de la misma metodología para efectos de encubrir nombres que fueron coimados en el transcurso de los 10 últimos años. Mas Glass insiste que se trata de una denuncia falsa y por eso anuncia que contrademandará tanto a los comisionados como a los medios que se sumaron a ella. Y eso tendrá que aplicarse la ley de comunicación y en lo particular también acudirá a la justicia. El problema es entre el señor Glass. Y las pruebas, aseguran los comisionados, las debe conseguir la Fiscalía ecuatoriana revisando la contabilidad de Caminosca y solicitando a la justicia norteamericana entregue los documentos y sobre todo las auditorías realizadas por la empresa canadiense Kroll. El fiscal tiene la obligación, cuando los ciudadanos hacen la presentación de una denuncia, para iniciar las investigaciones correspondientes. Hoy no le vamos a dejar al fiscal que haga lo mismo lo que hizo Chiriboga en fechas anteriores. Nos archivaron todas las denuncias que habíamos hecho con anticipación. Bueno, esta es la crónica del día preparada por la cadena NTN. Hay que por lo menos transferir un poquito, salirse de la frontera, porque ya nos amenaza, vea usted. Señoras y señores, nos acaba de amenazar el vicepresidente de la República que apelará a la ley de comunicación con superintendentes propios y todo lo demás. Podríamos caer en alguna circunstancia que le permita a él enjuiciarnos, así de simple. Simple y llanamente porque estamos informando. Entonces, ha preferido el compañero productor traer esta nota muy bien elaborada de NTN Televisión Regional. El compañero corresponsal Jean-Paul Bordellini. Muy bien hecho el trabajo como siempre. Ahora, dicen que con todo lo que ha ocurrido, salió preocupadísimo, muy atento con los potenciales simpatizantes, pero preocupadísimo salió de la cita que tuvo que responder el señor vicepresidente, saludando con todos, no le sirvió el terno nuevo, salió muy preocupado. Las cosas, ¿cómo quedan para él, doctor Víctor Granda? Perdone, yo anticipé el gentil punto de vista que va a tener el señor doctor Alfredo Corral. Lo que señala la comisión y ha encontrado la comisión
en una tarea donde Jorge Rodríguez y el resto de comisionados, especialmente Ramiro Román, se han esmerado en reclutar la mayor cantidad de insumos y testimonios. Pero digo, a nombre de la ciudadanía y de la academia, doctor Víctor Granda, ¿cómo queda el señor vicepresidente en este momento? ¿Estigmatizado? ¿Queda indiciado? ¿Queda... y especialmente el señor fiscal? Porque le dicen claramente, hoy no le vamos a permitir que usted le archive esta cosa. Gracias, Gonzalo. Víctor Granda, en Cadena Democracia. Muy amable por la invitación, un gusto participar en este panel con Alfredo y con Ramiro. Mire, yo creo primero que los ecuatorianos tenemos que expresar nuestra felicitación y nuestro respaldo a la Comisión Anticorrupción en la que se encuentra Ramiro por su tenacidad en la investigación, el análisis de hechos tan graves para el país como son todos estos hechos de corrupción que se han denunciado, y relevar la seriedad con la que actúa esta comisión, porque no se trata solo de denunciar por denunciar. Cuando un grupo de ciudadanos de la calidad de los que componen la Comisión Anticorrupción llevan a la Fiscalía una denuncia, esta denuncia, además acompañada de documentos y de pruebas, realmente es un acto procesal contundente. Si se revisa la denuncia, yo anoche tuve la oportunidad de revisarla en el internet, realmente lo que allí se expone a conocimiento del fiscal son hechos que necesariamente lo obligan al fiscal, como dijo Jorge Rodríguez, a iniciar la indagación, y creo yo casi de inmediato él debería formular cargos para que se inicie el proceso penal. Toda indagación o proceso penal en un hecho de esta... ¿A quién le correspondería Al fiscal, sin duda. Fiscal. Pero si el todo fiscal se queda en silencio y... No, es ineludible. Es una obligación básica de un fiscal cuando se le presenta una denuncia, investigar la denuncia. ¿Y qué tiene que investigar? Es lo que se pregunta. Son dos cosas que por lo menos eso nos enseñaron en la universidad. Y, ¿no importa la procedencia de la denuncia? No importa, porque y no se diga si la denuncia no es una denuncia es que no es anónima, una denuncia de la Contraloría, no es una denuncia. Exacto, bueno, puede un órgano de control puede formular sin duda también una propuesta, pero aquí en este caso proviene de ciudadanos de una alta categoría moral que han hecho una investigación y que le presentan al fiscal pruebas. La denuncia, de acuerdo con nuestra legislación, tiene que ser investigada. ¿Y qué tiene que investigar? Dos cosas investiga, siempre. Lo que se ha denunciado es delito, primera cosa, y segundo, ¿quiénes son los responsables del delito? Son las dos cosas que tiene que, en una indagación, hacerlo el fiscal inicialmente para formular cargos y luego, evidentemente, ya en el proceso penal, el juez tendrá que pronunciarse por las dos cosas. Existe, lo denunciado es un delito, ¿quiénes son los responsables del delito? Disculpe, son las dos cosas. En homenaje al público, yo le devuelvo el uso de la palabra, pero quiero que me permita consultarle al respetable excontralor general del Estado, el doctor Alfredo Corral, aquí presente. Doctor, ¿no habría, no se habría necesitado un poco más de fuerza si es que, por ejemplo, el fiscal subrogante, el señor contralor subrogante se unía de alguna manera con indagaciones que él también debe tener, las que se guardó el excontralor que hoy visita los mejores restaurantes de Miami en búsqueda de curar su corazón. Le han tomado fotos en los mejores restaurantes de la Florida, de la ciudad de Miami. Está fregado el pobre. Pero lo digo en sentido irónico, ¿no? Que es indispensable hacerlo.
Ahora hay un contralor subrogante que está callado. ¿Y dónde están las pruebas de Contraloría? ¿Hicieron o no hicieron un seguimiento de lo que esta comisión de dignos ciudadanos del Ecuador ha logrado copar solamente con un ámbito y con una empresa? Eso es lo que le quería consultar a usted, doctor. Muchas gracias, Gonzalo. Doctor Alfredo, bienvenido. Un saludo muy especial a los distinguidos contertulios doctores Ramiro Román y Víctor Granda y a la amplísima audiencia de Radio Democracia. De ninguna manera hubiera querido interrumpirle al doctor Granda, que estaba tan acertadamente analizando este tema. Pero esta Pero, pregunta sí, puntual, ya que usted me una pregunta, respuesta puntual. ya que usted me pregunta, no hace falta que la Contraloría haya realizado una auditoría y haya emitido un informe para que la Fiscalía pueda investigar la denuncia que ha sido presentada por una comisión de personas de tantos quilates morales, que luego de haber hecho una investigación seria y profunda ha presentado una denuncia en la Fiscalía. Además, jurídicamente, si bien en el Código Integral Penal introdujo la Asamblea un artículo inconstitucional, que es decir que es requisito de procedibilidad el informe de Contraloría para investigar delitos de peculado, aquí en primer lugar no se está acusando de peculado, sino de cohecho y de concusión. Y en segundo lugar, ese requisito de procedibilidad es contrario a la Constitución, porque la Constitución le da a la Fiscalía la facultad de investigar de oficio, o sea, por su propia decisión, sin necesidad de esperar informe previo de Contraloría. De tal manera que la Fiscalía tiene en sus manos una denuncia muy seria. Usted mencionó hace un rato la palabra crónica de un medio de comunicación. Yo diría, se va acercando una crónica de una muerte anunciada. Todos los caminos conducen a Roma, decíamos. Parece que todos los caminos conducen a Glass. Usted continúa, doctor Víctor Granda. Bueno, en realidad yo coincido, de acuerdo con la Constitución y nuestra legislación, toda persona que tenga conocimiento del cometimiento de un delito tiene la obligación de denunciarlo, sea autoridad, sea una persona particular. En fin, tenemos esa obligación porque evidentemente… De denunciar. De denunciar ante las autoridades. Pero no de demandar. Esta diferencia es la que me hizo consultarle. Sí, pero evidentemente la Contraloría tiene atribuciones especiales para poner en conocimiento de la autoridad indicios de responsabilidad penal, sin duda, ¿no? Pero también cualquier otra autoridad podría hacerlo si tiene conocimiento de la existencia de un delito. Ciudadano y organizado y cualquier ciudadano. Ahora, vamos al tema que yo estaba planteando. ¿No? Yo creo que el fiscal aquí no tiene ni siquiera mucho que investigar, porque hay dos cosas que son evidentes y que con un laudo arbitral de un tribunal de Estados Unidos se prueba de que efectivamente sí existió el delito, o sea, el delito de haber pagado sobornos para conseguir contratos por parte de Caminosca y de esa manera ser fiscalizadora o participar en los proyectos a los que hace referencia el informe, eso se ha dado. Tanto es que la empresa australiana, al conocer los documentos que le entrega la empresa Caminosca, que ella la adquiere, llega a la convicción de que, revisando la contabilidad de Caminosca, hay pagos ilegítimos hechos a funcionarios para obtener contratos. Entonces, no hay discusión en existencia del delito, señores. El 50% de una indagación penal está hecha. Segunda parte, ¿cuáles son los responsables? También ahí está hecho el 25% adicional, porque se determina en la demanda de este laudo, de esta discusión, de el laudo arbitral, se determina que efectivamente los dueños de Caminosca pagaron sobornos para conseguir los contratos. Entonces los autores
del pago del soborno, o sea, del cohecho, ¿no? Está totalmente probado con la contabilidad y los documentos con los que actuó el tribunal arbitral. Entonces aquí ya no hay ni mucho que investigar. ¿Cuál es la tercera parte que falta ahí? Es la identidad y efectivamente que los funcionarios públicos hayan recibido el dinero. Entonces está, como señaló Ramiro, identificados los nombres de los funcionarios que han recibido el dinero con una serie de mecanismos con los que han tratado de proteger seguramente su identidad. Pero desde el punto de vista del proceso penal, lo que el fiscal tiene que formular cargos y debería pedir la orden de detención de quienes sobornaron. Y ahí los que sobornaron seguramente dirán la verdad. ¿A quién sobornaron? ¿A quién le sobornaron? Pues, claro. Porque si en los registros contables de la empresa... La primera pregunta del juez si la registra en los registros contables de la empresa, determinados por quien compra la compañía, dice, aquí constan estos pagos realizados al señor X, Z y E, con las iniciales de los nombres, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién fue el que pagó? Porque en el cohecho hay el cohechador y el cohechado. Entonces, ese es un delito en el que participan dos partes. Los principales entonces, yo creo que, discúlpeme, el fiscal no tiene que irse por ningún lado. Ya lo que tiene que hacer, está aprobado el delito. Segundo, aquí están responsables, debería ordenar la detención para indagación de estos señores, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver qué es lo que ellos dicen, porque ellos tendrán que decir, no como ha sucedido en el tribunal arbitral, de que no han dicho nada, o sea, el que calla otorga, no, porque tienen los registros contables, tienen las investigaciones que se han hecho efectivamente los pagos. Y entonces ahí los señores tendrán que decir a quiénes pagaron, ¿no? Aunque, como señala Ramiro, están perfectamente identificados quiénes han pagado. Entonces, yo creo que en este proceso penal, como en ningún otro, ¿no? En este caso penal, todo está claro. Todo está claro. Si no actúa el señor fiscal ahí, sería eso sí gravísimo. Yo no creo, francamente, conociéndole a Carlos Vaca, a su familia, él mismo, o sea, es una obligación elemental. Como un ciudadano y como un funcionario tiene que actuar. Esperamos los ecuatorianos que actúe, y en este caso no está muy difícil la actuación del fiscal. El doctor Ramiro Román nos va a decir otra cosa o a analizar desde otro ángulo. Los aludidos, los más importantes aludidos, digamos así, pues no, vendría a ser un exministro. Y lamentablemente para nuestro país y nuestra sociedad, aludido o indiciado, como mejor quede, yo me excuso desde ya si es que me equivoco en la denominación que tengo que decir. Si indiciado suena fuertecito, pues así nos enseñaron los mismos abogados de los tribunales de justicia en todo tiempo y lugar, en cada uno de los casos de las mismas características. Es el vicepresidente de la República. Es Glass. Entonces, nosotros tenemos que recurrir también al testimonio, al microtestimonio en reacción a lo que le preguntan los reporteros. Esteban Albornoz y Glass, el señor vicepresidente, coinciden en estimar que ha habido una especie de mutilación, dice él, de algunos testimonios o realidades o documentos o explicaciones que ellos oportunamente han dado. Ese es el periódico del día de hoy. Bueno, aquí busquemos esa parte para... Eso es lo que yo le pedí. Vamos a ver, señoras y señores, van ustedes a escuchar a Esteban Albornoz. A ver, ¿a usted qué le parece? Seguramente le dijeron. El exministro y actual asambleísta, le pusieron de asambleísta precisamente para darle una protección, ¿no? Un abrigo 7 vidas, pues no una cosa. De asambleísta no te cogen, Esteban, porque vos
Te has ganado, Esteban, la protección que predomina en la ley superior de la República del Ecuador, que es la Carta Política, la Constitución. Entonces estás protegido, no te preocupes. Pero ya ahora, cuando siente las cosas, cambia de opinión el señor asambleísta y dice lo que van ustedes a escuchar. Llegando a mencionar que yo había recibido dinero de Caminosca. Es gravísimo acusar con simples fotocopias. Ahora tenemos que preguntarnos por qué presentaron un documento incompleto. ¿Por qué presentaron? ¿Qué no quieren que se sepa? ¿Qué no quieren que se lea? ¿Cuáles son las reales intenciones? Entonces, lo que las asambleístas entregaron, ¿qué filtraron? ¿Qué pretenden las asambleístas? ¿Qué interés tiene una de las compañías en filtrar un documento que fue entregado en forma incompleta? Y vuelvo a repetir esto. Tiene que responder a la Fiscalía. No pueden lanzar denuncias sin fundamento. Eso también es corrupción. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Elemental que los reporteros debían decirle. ¿A qué se refiere, ingeniero Esteban Albornoz? Que le han evitado, que le han recortado, que no han pasado todo. ¿Qué quería usted que se sepa, que se conozca? ¿Algún tipo de justificación? ¿No hay esa interrogante de parte de los reporteros? No. Escuchan y callan. Escuchan y callan. El reporterismo que hemos practicado toda nuestra vida, toda una generación, no, pues aludía precisamente a saber qué es lo que, a qué se refiere, porque de lo contrario le dejamos patoja a la situación. Y lo mismo dijo, más o menos idénticamente reaccionó el vicepresidente Glass diciendo: yo hago un llamado, aquí se calumnia, se difama, se ataca, se hace show. Esto es un tema muy serio. El compromiso de la lucha contra la corrupción nació en el año 2007 con nuestra Revolución Ciudadana. Continúa la misma Revolución Ciudadana y este es un tema muy serio. ¿Bajo qué base legal? ¿Bajo qué pedido? Por supuesto, las autoridades tendrán que resolver lo que corresponda dentro del marco de sus funciones. El día de hoy, algunos de ustedes deben tener ya conocimiento, el asambleísta Esteban Albornoz expuso importante documentación en el caso llamado Caminosca, un caso que lo sacaron días antes de la primera vuelta electoral, con varias páginas de periódico, con graves insinuaciones y acusaciones, cuando lo que han hecho es presentar un documento mutilado, una copia sin ningún tipo de apostillado, quitando las páginas relevantes, que son contundentes en decir que no hay prueba alguna en contra de ningún funcionario alguno, tratando de conspirar dentro de un proceso electoral. Yo hago un llamado a la oposición a que actúe con seriedad y responsabilidad. La justicia no es un circo. No es un show para que alguien le venga a tomar la foto. Y nosotros, como gobierno, primero hemos sido los primeros en denunciar y somos los primeros en comparecer como corresponde a las distintas instancias para que exista una fiscalización adecuada. Porque aquí claramente ha habido un intento de destruir honra de personas, de afectar un proceso electoral, y eso tendrá que aplicarse la ley de comunicación y en lo particular también acudiré a la justicia. Gracias. Gracias, dice. Da la mano y se va. Es lo que vimos en las pantallas de la televisión. Dos preguntas, sí. Y aquí habría que indagar, pues, para el bien del mismo, ¿no? ¿A qué se refiere, doctor Ramiro Román, como que ustedes con tijera libre, con tijera célebre, que una tijera, ingrata tijera, han cogido y han cercenado, digamos, algunos testimonios que favorecían a la causa tanto de Albornoz como de Glass? ¿A qué cree usted que se refiere? La palabra exacta es que han mutilado, exactamente. Yo quiero usar ese mismo término. ¿Qué mutilaron ustedes, doctor Román? Perdone por preguntarle de esa manera. Bueno, gracias, mi estimado Gonzalo, por la invitación. Para mí es realmente un honor compartir esta mesa con dos distinguidos y reconocidos maestros universitarios, el doctor Alfredo Corral y el doctor Víctor Granda. Un saludo a todos las personas que todos los días a esta prestigiosa emisora siguen
Vea, Gonzalo, yo quiero realmente mantener toda la calma que creo que los ecuatorianos en un momento determinado debemos tener. ¿Calma de qué? Porque primero, cuando nos vemos insultados, injuriados, amenazados, quiero dejar claro que yo comencé en casos de lesa humanidad y a mí sí me han amenazado, me han injuriado y hasta me han enjuiciado. El contralor Carlos Podri hizo eso, es el último juicio que yo he tenido, y que por obvias razones las cosas han salido como tenían que salir. Al final la verdad prima. Yo creo que cuando se habla con verdades en el país y con transparencia en este país, estamos buscando hacer un país mejor. Yo saludo y le voy a decir una gran verdad como académico y como ecuatoriano, más que como miembro de la Comisión Anticorrupción actualmente. El señor presidente Lenín Moreno dice que evitemos el odio, que él no va a tener ese discurso y que el diálogo está avanzando. Yo creo que esa parte significa mucho para los ecuatorianos. Hay un ejemplo desde el primer mandatario que evitemos este tipo de cosas y que además se utilicen grupos de personas para golpear, para amenazar, para insultar. Bien, con ese antecedente, ¿qué es lo que yo quiero dejar ahora? Claro, mi estimado Gonzalo. Mire, el presidente no solo amenaza a la Comisión Anticorrupción, él se refería a las que ya, y me solidarizo con las prestigiosas damas asambleístas, que les dijo que eran histéricas. Eso se llama injuriar, pues. Eso se llama injuria no calumniosa. Aunque sea un juez de contravenciones, tendría que ya intervenir para dejar en claro quién es el injuriador en ese caso. Yo creo que se ha repetido lo mismo que se repitió en el caso Manduriacu, porque cuando hicieron realmente el archivo de Manduriacu, que había sido la primera denuncia que hizo la Comisión Anticorrupción, porque hay que no olvidarnos, ecuatorianas y ecuatorianos, en Manduriacu regresa Odebrecht al país, después de salir por San Francisco, es decir, por el problema de la represa San Francisco. Odebrecht regresa y claro, nosotros en Manduriacu hicimos la denuncia concreta de qué es lo que pasaba y ya topábamos Caminosca. Ya en esa denuncia dijimos algunas cosas. Y recuerdo que no estuvo el presidente Rafael Correa en la sabatina, sino sí estuvo aquel entonces vicepresidente Jorge Glass, dijo, mira Esteban, nos están injuriando. Y claro, Esteban era el ministro justamente de electricidad. Y después de eso fuimos enjuiciados a la Comisión Anticorrupción por el señor Albornoz. No era asambleísta en ese entonces, pero quiero dejar claro que el 1 de septiembre yo siempre sigo invitando a todas las personas que quieran estar en las audiencias de los juicios que nos continúan. Justamente el 1 de septiembre tendrá que ir el señor Albornoz, ahora veo que está de asambleísta, sí, a acusarnos. Y vamos a ver por qué dice que lo injuriamos. Y he dado una instrucción de última hora que tengan la bondad de ubicarle. A ver, señor exministro actual asambleísta, hágalo por su ciudad. Usted está en obligación de contestar a los medios de comunicación. ¿Cuáles son las páginas que le han cercenado? ¿Cuáles son los hechos que usted quisiera destacar? Y que no los dijo ayer. Según me comunican, no pasa de lo que hemos transmitido su explicación. Perdone. Pero quiero dejar claro algo. El actual asambleísta y el ministro Esteban Albornoz no hablaba de la Comisión Anticorrupción. Él hablaba contra las asambleístas y contestaba a las asambleístas. Y dijo que ellas tenían un documento que era cercenado para él, que justamente era, y claro, el vicepresidente Glass manifiesta de que es en copia, que no se lo ha apostillado, es decir, todo ese efecto procesal penal. Pero quiero dejar claro, mi estimado Gonzalo, este día algo que es concreto. Mire, ya lo que han hecho los maestros de forma muy objetiva y clara, el derecho penal no se complica. El señor fiscal Carlos Vaca realmente tiene la obligación por el 195 de la Constitución de investigar. Por oportunidad y mínima intervención penal en los dos principios, eso dice la Constitución. Pero quiero dejar en definitiva algo que es muy importante.
Si hablan tanto del laudo y dicen que está mutilado, justamente los dos personajes, el señor Glass y el señor Esteban Albornoz, deben saber entonces el laudo completo. Pues. Y yo hablo en derecho decir con eso? Porque dice, es que está mutilado, presentan a medias, y mutilado significa que está cortado, etcétera. Si usted que solamente lo que le interesa a la acusación es lo que ustedes han sacado. Y que las que interesan a los aludidos o indiciados, vuelvo y repito, perdonen por el término, pero indiciado es medio, pero es judicial, están siendo indiciados. ¿Qué equivalencia tiene, perdone, excontralor, indiciado, para que no intervenga? ¿Indiciado qué significa? Que es objeto de una investigación judicial en el ámbito penal. Exactamente. O sea, no es simplemente un demandado en el campo civil en donde el acreedor le exige que le pague el deudor lo que le debe, sino que el indiciado implica ya una investigación o un enjuiciamiento de carácter penal por la posible comisión de un delito. ¿En esa condición se encuentra Albornoz? Bueno, ahora ha sido ya denunciado, yo diré, muy seriamente, no solo por las asambleístas, a quienes también ya las han insultado, les han endilgado un calificativo, no sé si ofensivo o aparentemente ofensivo, pero ahora la denuncia, yo diría, toma cuerpo con la presencia de una comisión seria, integrada por ciudadanos honestos, que en representación de la ciudadanía, alguien va a decir, ¿y a quién representan? Yo diría, representan mucho más que ese organismo que existe de participación ciudadana y control social, que ellos sí no representan a nadie. Entonces, frente a una denuncia seria, el señor fiscal, el doctor Carlos Vaca Mancheno, tiene la obligación legal y moral de investigar con absoluta seriedad y con independencia y autonomía, que es lo que tiene que revestir a un organismo del Estado, a un organismo de control, para que pueda actuar sin temor ni favor. Ya, tanto al señor fiscal como a la ciudadanía que está escuchando este programa de Noticias y Opinión, tenga la bondad, asambleísta Esteban Albornoz, de referir qué es lo que usted encuentra en la denuncia de la Alta Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción. Gracias, muy buenos días, un saludo a la radio audiencia, un saludo a usted, señor Rosero. Yo antes de intervenir quisiera saber qué personas adicionalmente... Encantado, le hago conocer, para sí. Conocer, sí, por favor, sí. Encantadísimo. Está con nosotros el catedrático universitario, bueno, él ha sido legislador en varias ocasiones, el señor doctor Víctor Granda. Está también el señor doctor Ramiro Román, ex Contralor General del Estado. Y está el miembro de la comisión y penalista muy conocido Alfredo Corral, el excontralor, y el doctor Ramiro Román, miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Así le dejo informado. Gracias. Un saludo a las personas que forman parte del panel. Bien, yo el día miércoles pasado di una rueda de prensa puntualizando los hechos que se han dado con relación a este famoso caso Caminosca. Recordemos que el pasado mes de febrero ya Diario El Expreso publicó dos notas periodísticas indicando que existen algunas denuncias con relación a Caminosca. Como ustedes conocen, se trata de un conflicto que se ventila en la Florida, en Estados Unidos. Es un conflicto privado y por tratarse de privado se trata de un tema reservado. Bien, inmediatamente de haber conocido esas publicaciones, como así ha sido siempre mi actuar, solicitamos a la Fiscalía General del Estado que inicie las investigaciones con relación al caso Caminosca y a la publicación
que se dio en Diario El Expreso. Se volvió a insistir, eso fue el 1 de marzo, se volvió a insistir a la Fiscalía General del Estado que igual cosa lo haga, ya insistimos, el día 3 de mayo de este mismo año. Conocemos, y eso por favor que todos los ciudadanos sepan, que ya la Fiscalía inició la respectiva investigación previa bajo el número 025-2017 FGE a cargo de la doctora Silvia Juma Gudiño. Por eso sí me sorprende de que la autodenominada Comisión Anticorrupción recién presente una denuncia con los mismos documentos que ya fueron expuestos en su momento en Diario El Expreso. Es que la otra ocasión el otro fiscal lo archivó. Esa es la queja. No, discúlpeme, señor. Yo no soy dueño del acerto, aquí lo han dicho. Solamente le comento. No han archivado ningún, con relación al tema Caminosca, no se ha archivado ninguna investigación previa, eso que quede muy claro. Y yo ayer escuché la rueda de prensa que se dio y ahí se confunden varios casos y varios proyectos. Eso es lo lamentable, cuando no hay la presión y no hay toda la información, se confunden. Jamás se ha archivado ninguna investigación previa relacionada con el caso Caminosca. Ese es un tema muy importante que se conozca, entonces no se dice toda la verdad. ¿Usted se siente indiciado de este escándalo? En absoluto, jurídicamente yo tengo toda la seguridad porque jamás he recibido un solo centavo de esta empresa. No, ese es otro hecho, pero usted está indiciado, a usted le dicen el acogido, está mencionado así. Esa es una denuncia temeraria sin fundamento, y yo rechazo drásticamente. Ahora, ¿por qué yo en la rueda de prensa explico que existen documentos mutilados que además no contienen la verdad? Porque hay un laudo arbitral y el documento del laudo arbitral contiene 132 páginas, pero da la casualidad que tanto las señoras asambleístas de oposición del movimiento Creo Suma y otros actores políticos tienen y presentan apenas 39 fojas de las 132. No se percataron siquiera de que ese documento no tenía ni inicio ni tampoco fin. Y si los señores, entiendo que ahí está alguien de la comisión, de la autodenominada Comisión Anticorrupción, se va a percatar que si revisa el documento que tiene, porque a mí también me entregaron, igual que le han entregado a los de la comisión autodenominada Comisión Anticorrupción, se van a percatar que no tienen inicio porque faltan las primeras 6 hojas. No hay el contenido, no hay el índice. Pero lo importante es saber qué han omitido en esas 6 hojas o en esas 100 hojas. ¿Qué precisa usted? Muy preciso su comentario. Y claro, se termina en la 45 de forma abrupta. Y con mucha claridad vemos que debe continuar el documento porque queda una frase inconclusa. El documento tiene 182 páginas, pero la página clave que deliberadamente se ha mutilado, y eso hay que averiguar quién deliberadamente mutiló esa página, es la página 53, donde dice con muchísima claridad, y permítanme que dé lectura, y gracias también por el espacio. ¿Qué dice la página 53 en el párrafo último, en el párrafo correspondiente de la traducción al inglés? Dice, el tribunal observa que no se presentaron pruebas, estableciéndose que ninguno de los funcionarios de gobierno realmente recibió o estuvo de acuerdo en aceptar los pagos ilícitos en cuestión. Por lo tanto, el tribunal no ha realizado ningún hallazgo respecto de la culpabilidad de ningún funcionario público. Eso dice el tribunal en la página 53, insisto, que el tribunal no ha realizado ningún hallazgo de ningún funcionario público. Eso es lo que dice el tribunal. Una réplica de parte del doctor Ramiro Román, aprovechando de su concurrencia. Yo le devuelvo a usted para que contrarreplique. Es que sé lo que me va a decir que el tribunal no tiene el alcance para no le va a decir eso, no le va a decir eso. Pero bueno, le escucho con todo gusto. Muchas gracias, ingeniero Albornoz. Tenga la bondad, doctor Ramiro Román, miembro de la comisión. Bien, gracias. Un saludo al señor Albornoz. Mucho gusto. Nos volveremos a ver el 1 de septiembre, señor Albornoz. Vamos a contestar lo que plantea el señor Albornoz. Si él dice que son 132
Fojas, que tiene ese laudo, y dice además que es totalmente reservado. ¿Cómo es que él conoce que tiene 132 hojas o fojas? Eso se supone que es entre el que presenta una demanda y quien tiene que contestar, y está en el aspecto arbitral. Hago recuerdo de algo que es muy importante. ¿Cuán importante es lo que usted dice? Por una sola y sencilla razón, porque él dice que hay recortes cuando se presentó contra las asambleístas diciendo que utilizaban cosas recortadas o mutiladas. Tengo entendido de que el señor Albornoz, el asambleísta Albornoz, debe tener conocimiento de todo este aspecto. Y si tiene conocimiento, presentado una denuncia, sabe el señor fiscal Carlos Vaca que tiene que hacer la investigación, porque cuando existe justamente una investigación, se pasa a ser sospechoso de la investigación. Aquí no estamos indagando, solamente estamos planteando una posición sobre sospecha de personas. Entonces, quiero dejar claro que nosotros en la denuncia, y parece que el señor Albornoz no la leyó completa, o no entendió lo que nosotros estamos planteando. Nosotros estamos hablando de pagos indebidos. Y él sí debe tener justamente en la página 23 del laudo arbitral. En eso se plantea la denuncia. Nosotros estamos claros en establecer pagos indebidos. ¿Y cuál es la diferencia con los que comprende o entiende el grupo de indiciados? Vea, sinceramente, la denuncia es noticia crímenes. Se puede comenzar como noticias crímenes los recortes periodísticos, se puede tener una denuncia, se puede tener varias alternativas para que el fiscal conozca. Pueden haber investigaciones, como dice el periódico Expreso, 4 investigaciones de Caminosca. El fiscal general sabrá si las une o no las une, pero en el fondo hay una investigación que se tiene que seguir llevando. ¿Por qué no le tomaron en cuenta ustedes a esa página o a ese hecho que relata? Nosotros sí lo tenemos y lo hemos redactado justamente en la denuncia. Léalo, por favor. Y le decimos justamente que está dado en la denuncia cuando determina que los pagos existen y que realmente el mismo laudo manifiesta que los funcionarios en la parte concluyente de lo que discutieron en el laudo o del pronunciamiento del laudo, manifiesta que los funcionarios no tendrían estar allí. Pero habla de lo que se demandó, no habla de nada más. Pero justamente en la página 23 sí habla de los pagos indebidos y da todas las alternativas de las empresas offshore que aparecen hasta en Mossack Fonseca, en paraísos fiscales, en pagos que se hicieron en Chile, en pagos que justamente están también en España. Eso es el fondo del problema. ¿En dónde le depositan al señor exministro que usted recuerde? ¿En dónde le depositan el dinero que potencialmente a él le correspondía? Yo quiero dejar claro algo que es muy importante. El sistema de abreviaciones y códigos que se utilizan en representación de funcionarios de gobiernos y delegados, justamente en el Audi debe haber leído, ya que sabe las 132 fojas del señor Albornoz y el señor vicepresidente Glass. Ahí está justamente en que se habla de CDJ, EJM o EJA, ¿qué significa GRE, DDJ, DD, habla también de CBA, habla de LAO, habla de CAAR o SA, EDCAS o ECA, EX, AL, J, Glass, Vidrio o BID, RBP. ¿Qué configura ese contenido que usted lo pone literal? No literal, más bien. Asesorías Australes fue creada por Daisy Chacón en Panamá. Espero que el señor Albornoz también sepa eso y el señor Glass, porque nosotros tenemos que en el Ecuador ser claros en estas cosas. ¿Quién representa asesorías legales? Y la señora Chacón actúa
como representante en cientos de compañías offshore, fideicomisos del 2008 y 2010, y trabajó con la firma panameña Mossack Fonseca. Cuando utilizan claves, cuando utilizan justamente este tipo de, toda esta lista de eran sistema claves, de señores abreviaciones, oyentes. hacen como hicieron con Odebrecht. El sistema es idéntico. Ahora parece lo mismo. Entonces, yo quiero sinceramente, mire, yo no quiero sino dejar claro algo. Nosotros hemos presentado una denuncia que veo que los jueces, los fiscales no investigan. Y claro, cuando los jueces hablan de maliciosidades y temeridades, nosotros lo único que tenemos que decir es que siempre entregamos verdades. Eso es lo que dice allí justamente todas las alternativas que se dan. Y mediante la suscripción de subcontratos, Caminosca, empresa Asesorías Australes, y la empresa Fantasma Asesorías Australes, hace justamente 508.264.15 correspondiente al proyecto Petro Amazonas. Hace entregas de 623.180 correspondiente al proyecto Toachi Pilatón. 1.200.000 correspondiente al proyecto Sopladora, donde se utiliza el denominado blow para establecer en español que significa soplar, porque todo hacen en clave. Entonces, vea Gonzalo, independientemente de venir aquí a contradecir con ahora asambleístas, etcétera, yo lo único que creo es de que las cosas que nosotros hemos planteado han tenido total objetividad. El señor Contralor también nos enjuició, y ya ve dónde está el ex Contralor Carlos Poli. Yo creo sinceramente que después de esa cadena o de la sabatina que hizo el señor Glass, el hijo Esteban, ahí nos están injuriando. Resulta que cada vez se ven injuriados y toda la vida niegan. Eso dice justamente el laudo, que no quisieron dar información. Y claro, callaron. Y lo más fácil es decir, yo no sé. Pero cuando se conoce por lo menos que hay 132 hojas de un laudo, ya significa el acto de conocimiento. Por algo el señor Albornoz dice que son 132. ¿De dónde las consiguió si son tan reservadas? Tenga la bondad de responder y replicar, señor asambleísta Albornoz, en homenaje a la ciudadanía. Sí, y solo quiero hacer una aclaración. Como fue una llamada imprevista, yo no tenía preparado, yo tengo que dar una rueda de prensa a las 10 de la mañana y me tengo que trasladar, pero voy a dar respuesta a algunas de las puntualizaciones que se dieron con la persona que me antecedió en la palabra. Primero, el señor Román, me parece. Doctor Román, sí. El doctor Román me dice que nos vamos a ver el día 1 de septiembre. Yo le quiero indicar que yo ya perdoné esa causa, que esté tranquilo. Yo no quiero ser responsable para que personas, inclusive personas de la tercera edad, en función de lo que establece la justicia, puedan estar en la cárcel. Y yo ya presenté hace algunos días anteriores mi desistimiento y les he perdonado. Eso como una primera cosa. Dos, exactamente, también habría que hacerle la pregunta, ¿cómo ustedes consiguieron el documento del laudo arbitral que yo inicié diciendo que era reservado? También es buena pregunta. Es la pregunta, ¿cómo recibieron? Y claro, y jamás... Usted le puede rápidamente... Sí, pero discúlpeme, ¿verdad? Déjeme concluir y deme el tiempo que se necesitaba. Sí, efectivamente, en una de las páginas de este famoso laudo habla de pagos indebidos. Pagos indebidos puede ser por muchas razones, y yo rechazo, jamás van a estar relacionadas con Esteban Albornoz, jamás van a estar relacionadas con Esteban Albornoz. Que existan unas iniciales y todo, o sea, yo no puedo justificar lo que hacen otras personas. Pueden haber utilizado mi nombre para otros fines. Sí, si ha habido movimientos inusuales, por favor, y eso hemos pedido, no solo hemos pedido a la Fiscalía, hemos pedido que se pida asistencia internacional para que registren los movimientos de esos dineros, a dónde fueron a dar. Pero no, porque se dice que ha habido movimientos inusuales, tienen que culpar a personas honestas que han trabajado por el país. Es extremadamente grave lo que se trata de inducir, con algunas coincidencias, pues hacer daño político, a veces buscar el micrófono, buscar el show. Yo rechazo nuevamente el tema de que si bien en una de las páginas
se dice, inclusive se ponen las iniciales, que ya conocíamos, ¿no es cierto?, porque eso fue publicado justamente en el mes de febrero en un medio de comunicación. O sea, no hay nada nuevo con relación a ese tema. Y que se investigue hasta el final. Por eso es que nosotros mismos solicitamos que se inicie las investigaciones con relación a este famoso tema de Caminosca. Mire, se habla de Petroamazonas. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Petroamazonas. Yo fui ministro de Electricidad y Energía Renovable. Yo no tenía absolutamente nada que ver. Y mire, y con relación seguramente eso hablan por el señor vicepresidente. Yo no creo que le puedan relacionar al señor vicepresidente, porque él ha sido un vicepresidente cuando hay una empresa pública que es la encargada de contratar. Mire, es importante, señor periodista, y a los que están asistiendo al panel, y a los señores invitados, decir que bajo ninguna circunstancia he participado, mire, en la elaboración de los pliegos, de las comisiones técnicas, de los análisis, en la adjudicación de los contratos que están referidos en este laudo arbitral en el que está involucrado Caminosca, y nunca tomé ninguna decisión sobre los contratos cuando fui ministro de Electricidad y Energía Renovable. ¿Por qué es esto? Porque los encargados de hacer esta tarea no es el Ministerio de Electricidad, sino es la Corporación Eléctrica del Ecuador, que, como establece la Ley Orgánica de Contratación Pública. Eso debe quedar muy claro. Sí, rechazo nuevamente lo que dice en su parte pertinente en este famoso laudo arbitral, porque son simplemente suposiciones, y si se percatan y ustedes leen con precisión lo que se establece en esas páginas donde hay esas iniciales, en fin, siempre se habla de supuestos, si le traducen bien al inglés. Eso es un tema importante que tengan presente. Yo le agradezco mucho por este acercamiento con la ciudadanía, muy amable. Poder visitar en algún momento y poder conversar con las puertas están abiertas. Ojalá imitara esta actitud del señor vicepresidente de la República también. Yo esperaría que la próxima me inviten al programa y no me llamen en forma imprevista, pero he estado siempre, cuando tengo la verdad y como yo estoy seguro y tengo la verdad, puedo contestar en el momento que sea, pero sería importante que me inviten a participar de un panel como hicieron con el resto de invitados el día de hoy. Agradezco mucho, señor Rosero, y muy buenos días. Yo le voy a invitar con la debida anticipación a un panel que proseguirá el día lunes a las 6:45 de la mañana con mis mismos invitados. Al tenor de lo que usted quiera decirnos, encantadísimos. Muchísimas gracias. Estoy en cuenta. Gracias. Buenos días. Vamos a continuar el lunes porque se me terminó el tiempo. El problema es que yo tengo diligencia, pero en todo caso... Deje replicando, claro. Yo solamente quiero dejar claro. El señor Albornoz no niega que hay pagos indebidos. Usted lo acaba de escuchar este momento y es así. Punto 1. Punto 2. Cuando se refiere justamente a empresas offshore y a estas nomenclaturas, por obvias razones existen. También dice que existen sistemas de abreviaciones y de códigos utilizados. Yo he dicho que eso también utilizaron en Odebrecht. Eso es todo. Esa es la verdad. Punto 3. Mire, ni Ramiro Román, ni ninguno de los miembros de la Comisión Anticorrupción, como ya le dijimos al Contralor a través de su abogado en el día de audiencia, los perdones los hacían en la Santa Inquisición desde el siglo IX, X en adelante. Y los monarcas perdonaban. Nosotros no tenemos que tienen que estarnos perdonando. Yo lo único que quiero dejar claro es que jurídicamente hay desistimientos o no. Me imagino que el señor va a desistir de una acusación, es otra cosa. Aquí, sinceramente, por lo menos el perdón que quiere decirnos, yo creo que todos hemos anotado y hemos expresado públicamente. Lo ha dicho nuestro coordinador y lo han dicho nuestros grandes compañeros, realmente maestros que nos acompañan en la Comisión Anticorrupción. Los perdones que se los guarden. Nosotros tenemos honor, somos dignos y creo que los ecuatorianos no podemos permitir ese tipo de actitudes de las autoridades, porque por razones de la vida están allí y tienen que servirnos a los ecuatorianos y explicar estas cosas. Yo lo único que quiero como miembro de la comisión, como catedrático, como ecuatoriano, yo siempre he dicho, tienen que transparentar las cosas. No puede ser posible que el señor fiscal diga, la primera cosa es que tenemos reserva de las investigaciones.
Entonces, claro, las investigaciones siguen por 1 año, 2 años, o hasta cuándo, y son reservadas. Hasta que nos olvidemos. Entonces, en eso sí tiene que la Asamblea intervenir. Reformemos entonces el COIF, para que en el caso de corrupción o de delitos de este tipo, tengamos necesariamente toda la transparencia en la investigación y que en forma concreta se pueda saber todas las cosas. ¿Cómo es posible que se hagan abreviaciones? Que se utilicen justo empresas de papel, porque justamente la empresa... Casi como una acción mafiosa, ¿no? Vea, yo no voy a utilizar ese término, mi estimado Gonzalo. Digo, las mafias saben usar de esta manera, ¿no? Yo había dicho en algún Yo no momento, estoy culpando a nadie quien haya elaborado eso, ¿no? Yo ni sé. Algún momento yo había manifestado que... ¿Quién elabora esto? Estas claves y todo lo demás. Lo que pasa es de que aparece justamente cuando se da las alternativas de los pagos indebidos, justamente hablando del laudo. Se habla de pagos a individuos DH, se habla de 1000 incrementos de dinero, se habla de porcentaje de dinero y se establece ancho de banda, se habla de flujo o pago de dinero. Es decir, todo tenía claves para establecer, incluso, y claro, cuando se habla de offshore y cuando se utilizan otros nombres claves para ir a paraísos fiscales, también estaba Bahamas, y Bahamas también es paraíso fiscal, por favor. Sí. Entonces, este tipo de cosas, lo único que yo sí le pido, y hago eco de las palabras de los 2 maestros que me han acompañado en el panel, Carlos Baca tiene una obligación frente al país, no frente a nosotros ni a la Comisión Anticorrupción. Yo creo que nosotros hemos entregado verdades, lo único que queremos es que se investigue, que no se haga lo mismo que el doctor Chiriboga, que todo archivaba, que iba directamente a pedir en las cortes los enjuiciamientos, porque decía que no había pruebas y nunca hizo una prueba para ampliar y aclarar este tipo de cosas. Mire, yo creo que el Ecuador tiene que vivir diferente. El Ecuador no puede vivir con injurias, con amenazas, que después que hacen los juicios, después dicen, no, es que yo soy celestial, ahora los perdono. Entonces, yo creo que los ecuatorianos de a pie, que vivimos y sobrevivimos en este país trabajando todos los días, lo único que hacemos es buscar verdades. Creo que lo único que tenemos que pedir es eso, y siempre Gonzalo, agradecido realmente. No, a usted, aquí. Doctor. Alfredo Corral. Toda persona que está indiciada o que es objeto de una denuncia tiene obviamente el derecho de defenderse. Además, es universal el principio de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Pero como ya no hay tiempo, lo que sí no puede quedar sin comentarse es las palabras que hemos escuchado del señor vicepresidente Jorge Glass, cuando dice que desde el año 2007 se ha comenzado a combatir la corrupción por parte del gobierno que terminó su década corrupta. Todo lo contrario. No ha sido el gobierno el que ha dado señal alguna de combate a la corrupción, porque la información del tejido de Odebrecht... Nos hemos jugado la vida, dice Correa. La información del tejido de Odebrecht proviene del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los hechos que han ocurrido en Petroecuador son denunciados a través de los Panama Papers, de tal manera que no es el gobierno el que ha denunciado hechos de corrupción. Ni la institucionalidad de control. Y hemos llegado a que el señor expresidente de la República, según declaraciones hechas en el diario Expreso del 22 de enero de este año, diga: somos los responsables políticos por la corrupción. A confesión de parte, relevo de prueba. Somos, quiere decir el gobierno, los responsables políticos de la corrupción. Doctor Víctor Granda. Bueno, yo estimo que si el ingeniero Albornoz tiene el texto completo del laudo arbitral, debe presentarlo. No se diga si ese texto, según él, defiende los puntos de vista de las personas inculpadas.
Yo entiendo que la Comisión Anticorrupción dispone del texto del laudo arbitral, lo ha adjuntado, y la parte a la que se refería el ingeniero Albornoz está transcrita en la denuncia. No es que la Comisión Anticorrupción tal vez haya mutilado el documento para que solo aparezca una parte, pero lo esencial de ese documento es lo siguiente, de que en el tribunal arbitral se examinaron la contabilidad de Caminosca, que hay peritos que establecieron que efectivamente en la contabilidad de Caminosca se hicieron pagos indebidos y se señala el nombre de las personas que por Caminosca pagaron, eso sí, con nombres y apellidos están. Sí. Entonces, digamos, si hay pagos indebidos, hay un delito. Si hay alguien que pagó, están establecidos quién cometió. Pero también hay beneficiarios. ¿No? Y la tercera, la última parte es que efectivamente en el documento se dice que el tribunal no ha comprobado, ¿no?, la responsabilidad de no ha comprobado que los funcionarios hayan recibido el dinero. Porque esa no es labor, efectivamente el ingeniero Albornoz lo decía, ya sé lo que van a decir, pero es verdad, pues en un tribunal arbitral se está estableciendo si hubo pagos indebidos y si es que la empresa hizo los pagos indebidos, obviamente la empresa que hizo la adquisición de la empresa Caminosca tiene la posibilidad de pedir la rescisión del contrato, que eso es lo que se está discutiendo en el tribunal arbitral. Entonces no está en el tribunal arbitral discutiéndose quién mismo recibió el dinero, pero están todos los datos que están todos los elementos de juicio y todas las pruebas para efectivamente establecer que hubo delito, pagos indebidos, que hubo corruptores que son los que pagaron los pagos indebidos. Y ahora, ¿qué tiene que hacer el fiscal? Indagar si efectivamente las personas que están con los debidos iniciales recibieron o no el dinero. Eso es lo que tiene que investigar el fiscal. Pero para eso tiene que abrir ya, tiene que formular cargos siquiera contra los corruptores, así como el gran descubrimiento que hizo el doctor Chiriboga. ¿Puede ordenar? Yo sí sé quién es el corruptor. Es Odebrecht. Debía haberle sancionado a Odebrecht. Un repliegue de altas funciones, por ejemplo, del señor vicepresidente, ¿tengo obligación de hacerlo a esta hora o tiene que esperar? El fiscal tiene la obligación de formular cargos porque ha habido un delito, porque ya hay personas perfectamente establecidas y tiene que sin duda indiciar a las personas que están señaladas para poder determinar su responsabilidad, porque para eso es un proceso penal, Gonzalo, para eso es la indagación, la instrucción fiscal y luego el juicio mismo. Pues en el juicio, como he dicho yo, dos asuntos se discuten. Hubo el delito y segundo, ¿quiénes son los responsables? Parte ya están con nombre y apellido, otros hay las iniciales, habrá que determinar efectivamente la responsabilidad que tengan. Así, a quién pertenece, cómo recibieron, quién les pagó. Los señores que hicieron los pagos tienen que decir, a ver, a este señor le pagamos de esta manera, de esta otra forma, etcétera. Y fíjese que usted que hay la posibilidad de colaboración eficaz con la justicia, porque si ellos dicen la verdad, evidentemente pueden acogerse a normas procesales que disminuyan su... ¿Y si ellos se silencian o esconden? Si ellos se silencian o esconden, la cosa es mucho más grave para ellos, porque todo el peso de la ley recaerá sobre ellos. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Julia, he pensado que, obvio, la amistad es importante, pero quizá deberíamos, no sé, nos conocemos hace mucho, podríamos